A ver, ¿y si les dijera que la curiosidad, y no tanto el plan de estudios, es el verdadero motor del aprendizaje? Hoy vamos a desmenuzar una serie de experimentos que de verdad son fascinantes y nos dan una perspectiva totalmente nueva de lo que es posible en la educación, sobre todo pensando en esas aulas tan diversas que manejamos hoy. Así que vamos a explorar esto juntos. Para empezar, quiero que leamos esta frase. Es un poco provocadora, ¿no? Del gran Arthur C. Clarke. Pero ojo, la idea aquí no es para nada devaluar a los docentes, sino todo lo contrario. Nos obliga a preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es ese papel, ese rol verdaderamente humano que tenemos en el aula? Ese que ninguna máquina, jamás de los jamases, podría replicar. Para imaginar el futuro, a veces hay que echar un vistazo para atrás, ¿no? Para entender de dónde venimos. Y resulta que el sistema escolar que conocemos, pues, tiene un origen muy específico. Fue diseñado para un mundo que simple y sencillamente ya no existe. Pensemos en esto por un segundo. Los victorianos eran unos ingenieros increíbles, y básicamente crearon una especie de computadora global hecha de personas para poder administrar su imperio. Para que esa máquina funcionara, necesitaban otra, la espuela. Y su propósito, producir componentes humanos idénticos, casi intercambiables, que pudieran operar toda esa burocracia desde cualquier rincón del planeta. Y este contraste lo deja clarísimo. A la izquierda vemos las habilidades para las que fue diseñada esa máquina victoriana. Tener buena letra, saber leer y hacer cálculos de memoria. Del otro lado, lo que el mundo nos pide hoy. Pensamiento crítico, colaborar, resolver problemas complejos. O sea, el sistema se construyó para un propósito, pero el mundo para el que servía, pues ya cambió por completo. Y esa es la gran pregunta. Si la máquina para la que nos diseñaron ya no existe, ¿cómo debería ser la educación ahora? Pues fíjense que la respuesta pudo haber empezado a revelarse casi por accidente, en un lugar que nadie se hubiera imaginado. Vámonos ahora a 1999, a un barrio marginado de Nueva Delhi. Aquí es donde un investigador, Sugata Mitra, decidió hacer un experimento, uno tan simple como revolucionario. Y les aseguro que le cambió para siempre su forma de entender el aprendizaje. Lo que hizo Mitra fue literalmente poner una computadora en un hoyo en la pared, conectarla a internet y se fue. Los niños del lugar, que nunca en su vida habían visto una computadora y que además no hablaban inglés, se empezaron a acercar. En solo 8 horas ya estaban navegando y lo más importante de todo, estaban enseñándose unos a otros. Mitra repitió esto por toda la India, en pueblos súper remotos, y los resultados eran siempre los mismos. Los niños se enseñaban a sí mismos hasta el inglés que necesitaban para usar la máquina. Entonces, el punto crucial es este. El aprendizaje, así, de la nada, parecía surgir de forma natural. No dependía de que hubiera un maestro, ni de la clase social, ni del lugar. Solo se necesitaba el acceso, la curiosidad y, claro, la libertad de explorar en grupo. Bueno, pues con esta conclusión tan increíble en la mano, Mitra decidió llevar las cosas al límite. Se propuso un desafío que la verdad en papel sonaba a una locura, una imposibilidad educativa. Esta era la hipótesis casi ridícula. En una aldea llamada Kalikumpam, ¿podrían unos niños que solo hablaban tamil aprender sobre replicación de ADN, que es un tema de universidad, usando una computadora en inglés? La verdad es que Mitra esperaba que fracasaran, para así demostrar que, para ciertas cosas, los maestros seguían siendo indispensables. Pero pasó algo que nadie se esperaba. En la primera evaluación, como era de esperarse, los niños sacaron un 0. Pero 2 meses después, sin ninguna intervención, su puntaje promedio subió a 30%. Eso ya era considerado imposible, pero Mitra le agregó un ingrediente más, el que llamó método de la abuela, y en otros 2 meses el puntaje llegó al 50%, al mismo nivel que escuelas de élite en Nueva Delhi con maestros súper especializados. Y esta frase ilustra perfectamente el nivel que alcanzaron. Cuando Mitra regresó después de los primeros 2 meses y les preguntó qué habían entendido, una niña de 12 años se levantó y dijo esto. Imaginen la profundidad de esa declaración. No era memoria, era comprensión de verdad. Y entonces, ¿cuál fue ese ingrediente mágico? Pues el método de la abuela es increíblemente sencillo. No se trata de enseñar, sino de alentar. El adulto se convierte en una especie de mediador que simplemente muestra admiración y hace preguntas que despiertan más la curiosidad. Es cambiar el «yo te enseño» por un «wow, a ver, muéstrame cómo lo hiciste». Bueno, pues todos estos experimentos casi accidentales dieron pie a una teoría pedagógica ya más formal, una manera completamente nueva de pensar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a ver de qué se trata. A esto se le llamó educación mínimamente invasiva. La idea, que viene de la cirugía, es intervenir lo menos posible.
Se basa en una teoría que se llama constructivismo, que en pocas palabras dice que el conocimiento no es algo que se transmite, sino que cada persona lo va construyendo. Usamos lo que ya sabemos y lo que platicamos con otros para ir armando ideas nuevas como si fueran bloques de construcción. Y aquí está el cambio de mentalidad más grande. El aprendizaje no es algo que el maestro le hace al alumno. Es un fenómeno que emerge, que surge por sí solo, como un remolino que se forma en un río. El rol del docente es crear las condiciones, lanzar la pregunta inicial y luego dar un paso atrás y maravillarse mientras el aprendizaje simplemente sucede. Y esto es clave, sobre todo para quienes trabajamos con grupos tan diversos. Los investigadores se dieron cuenta que en estos grupos que se autoorganizaban surgían roles de forma natural. Estaban los activos, los que estaban ahí picándole a la computadora. Los semipasivos, que observaban y daban consejos, y los muy pasivos, que nomás miraban de lejos, pero cuando les tocaba su turno, cometían muchos menos errores porque ya habían absorbido todo el proceso. Esto permite que cada estudiante aprenda y participe a su manera, sin necesidad de que el docente esté forzando la diferenciación. A partir de todos estos principios, Mitra desarrolló una visión para llevar este modelo a una escala global, un concepto al que llamó la escuela en la nube. La unidad básica de esta escuela es lo que se conoce como Entorno de Aprendizaje Autoorganizado, o EAAO. Y la receta es súper sencilla, solo lleva 3 cosas. Primero, una gran pregunta, una que sea lo suficientemente interesante como para picarle la curiosidad. Segundo, colaboración en grupos pequeños con un solo dispositivo conectado a Internet. Y tercero, el estímulo constante del mediador, o sea, el método de la abuela. Y para poder tener ese tercer ingrediente en todos lados, se creó la nube de abuelas. Es una red de voluntarios, literalmente abuelas y abuelos de todo el mundo, que se conectan por video para darle ánimos a grupos de niños en cualquier parte del planeta. Esto demuestra que el aliento, que es esa pieza clave, no tiene por qué venir de un experto que esté ahí físicamente. Y esta frase de Sugata Mitra lo resume todo a la perfección. Quizás nuestra labor no sea tanto la de enseñar, sino la de crear un ambiente fértil, un espacio seguro donde el aprendizaje, de una forma natural y súper poderosa, simplemente suceda. Y así cerramos este análisis con una pregunta para reflexionar. En nuestras aulas, con esa increíble diversidad de mentes y de estilos que tenemos, ¿qué pasaría si el foco dejara de ser dar respuestas y se moviera a plantear grandes preguntas? ¿Qué maravillas podrían descubrir los estudiantes si simplemente les diéramos las herramientas, el espacio y la confianza para que nos sorprendan?